el objetivo de mi presentación aquí es hablar de algunos aspectos, como sabéis, del proyecto de Real Decreto de envases y de residuos de envases que va a salir, va a entrar en vigor en las próximas semanas. Ya está en Consejo de Ministros. No centrándome tanto en lo que es el Real Decreto, que ya evidentemente lo conoceréis, ya lo habréis discutido, etcétera, sino de uno de los aspectos, una de las obligaciones más importantes que establece, que es la de la inscripción en el registro de productores de producto. El Real Decreto establece que los productores de producto, de cualquier producto envasado, que pongan por primera vez en el mercado nacional, pues eso, productos envasados, deberán de inscribirse en la sección de envases y anualmente reportar información sobre los envases que han puesto en el mercado, ¿vale? Entonces, vamos a comentar eso y, si todo funciona bien, incluso mostraría un ejemplo de cómo sería esa inscripción y cómo sería ese reporte de envases. En primer lugar, bueno, pues indicar que se cambia bien. Como antecedentes, indicar que esto no es nada novedoso, no es nada nuevo. Es decir, ya en el sector de las bolsas de plástico, por ejemplo, o en el sector de los neumáticos, esta obligación ya existe. Ya existe por anteriores reales decretos. De tal manera que, por ejemplo, los fabricantes de bolsas de plástico o los que importan bolsas de plástico que tenemos todos, que compramos o que nos dan en los supermercados, por ejemplo, ya tienen obligación de estar inscritos y de reportar anualmente bueno, las bolsas de plásticos por una serie de tipologías pues, que han puesto en el mercado, ¿no? Lo mismo para neumáticos, lo mismo también para aparatos eléctricos y electrónicos y también para pilas y baterías. Lo único... ¿Se ha cortado? Sí. Perdido la voz. Y ahora, pues con el nuevo incorpora una sección... Perdona, debes de tener... Hola, ¿se me oye? Sí, ha habido algún momento que se ha parado. No sé si has tenido algún problema de conexión. Perdona, pues ahora vuelvo para atrás. Sí, Sí, ponía como sí. que la conexión inestable, qué raro. Además estoy en el ministerio. Ah. Perdonadme, comentaba que ya normativa anterior a la ley de residuos ya establecía bueno, pues la obligatoriedad, ¿no?, de inscripción y de reporte en el registro de productores de producto, y la ley 7/2022 lo que hace es, bueno, digamos, consagrar eso y establece que para todos los flujos sometidos a responsabilidad ampliada del productor, como es el caso de envases, pues se establecerá una sección en el registro de productores de producto y los productores de producto tendrán que inscribirse y anualmente reportar información sobre envases puestos en el mercado. Este registro lo gestionamos desde el propio ministerio, somos la autoridad competente y somos la autoridad competente en vigilancia, inspección y potestad sancionadora. De hecho, pues en casos de incumplimiento de las obligaciones de inscripción y de información, ya nos ha ocurrido, hemos tenido que abrir pues, expedientes sancionadores a empresas o bien que no se habían inscrito cuando, por ejemplo, ponían neumáticos en el mercado nacional, o bien se habían inscrito pero no habían reportado información ese año y se les ha tenido que sancionar, ¿no? En la nueva ley, de hecho, hay una infracción específica para este incumplimiento de estas obligaciones de información que la califica como infracción grave. ¿Por qué este registro? Bueno, el registro busca diferentes objetivos. Sobre todo, uno de ellos que viene de la propia normativa europea es tener una información veraz de la cantidad de residuos que se generan para ese año. En este caso, residuos de envases. La normativa europea lo que dice es que la cantidad de residuos de envases generados es equivalente a la cantidad de envases, en este caso, puestos en el mercado para ese año. Es el objetivo fundamental, pero aparte hay otros objetivos secundarios, como es el cálculo del cumplimiento de objetivos de reciclado, evaluar objetivos de reducción de puesta en el mercado, evaluar el grado de cumplimiento con respecto a los porcentajes de material reciclado, objetivos de prevención y también relativos al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y ese recurso propio que, como saben, se ha establecido a nivel de la Unión Europea, ¿no?, del plástico. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, perfectamente. Vale, pues continúo. Bien, ¿quiénes son los obligados a esta inscripción y a este reporte de información anual? Son los productores de producto y, conforme a la redacción que tiene el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases, los productores de productos son todos los envasadores o agentes económicos dedicados a la importación o adquisición en otros Estados miembros
de productos envasados para su puesta en el mercado. Existen algunas excepciones, en el texto aparecen, pero en términos generales todos los envasadores son los responsables de inscribirse y de reportar anualmente información. Y no solo los que fabriquen en España, sino también los que importen productos de otro país o adquieran intracomunitariamente y que, por tanto, pongan por primera vez en el mercado español un producto envasado. Bien, aquí, si queréis, la primera parte, y es a efectos de poder luego hacer esos videotutoriales, una vez explicada un poco las obligaciones de forma general del Real Decreto de Envases, el primer paso que tiene que hacer todo productor de producto que está obligado a ello es inscribirse en el registro de productores de producto. Entonces, si os parece, a partir de aquí podríamos hacer ese clip para el videotutorial. Esta inscripción de productores de producto, ¿dónde se hace? Bueno, se hace mediante medios electrónicos, se hace a través de la sede electrónica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Existe un procedimiento específico que se llama inscripción en el registro de productores de producto, en el cual uno se autentica con un certificado digital, permite el procedimiento poder apoderar a otras figuras, si se quiere, para que lo hagan en su nombre, y en ese caso, con el certificado que se utilice, la información del productor será la que coja de ese certificado. Es decir, que si yo soy, no voy a dar nombres de empresas conocidas, pero yo qué sé, una empresa de productos NPK, pues yo tendré que utilizar el certificado de mi empresa, el certificado de persona jurídica de mi empresa, no el certificado personal, ¿vale? Porque si no, lo que aparecerá en el campo de productor de productos sería mis datos personales y no tiene sentido. Aquí, por lo general, quienes se van a inscribir son personas jurídicas, empresas, como digo, ponen en el mercado nacional productos envasados. ¿Qué certificados se pueden utilizar para la inscripción y, evidentemente, luego también para el reporte? Bueno, pues el típico que emite la Fábrica Nacional de Medida de Timbre, pero también hay múltiples prestadores de servicios de certificación que también son admitidos por las administraciones públicas, ¿vale? Y ahí viene el enlace. Como ustedes bien saben, desde 2015, con la Ley 39 de 2015, ya las personas jurídicas tienen obligación de relacionarse por medios electrónicos con la administración y, por tanto, todas ellas deben disponer de un certificado digital. Como decíamos, también existe la posibilidad de apoderamiento a otra figura, pero en todo caso, el poder dante, es decir, quien da el apoderamiento, el representado, seguirá apareciendo como productor del producto y será responsable en todo momento de sus obligaciones de información y de reporte. Quiero decir que si se abre un expediente sancionador contra un productor de producto que no ha reportado bien la información o que no la ha reportado, por mucho que haya apoderado a otra figura, él será el responsable último de ese expediente sancionador. Bueno, para el apoderamiento, esto se hace también a través de medios electrónicos, existe lo que llamamos el registro electrónico de apoderamientos. Esto es un sistema que a través de certificados yo, una empresa A, apodero a esta figura para este procedimiento. Esos apoderamientos además puedes poner unas fechas concretas en donde esté en vigor el apoderamiento. En cualquier momento puedes dar de baja ese apoderamiento, puedes anularlo. Bueno, es muy útil, tiene un canal de ayuda bastante útil y en ese enlace que os ponemos ahí, luego la presentación os la pasaremos, no hay ningún inconveniente. Hay un pequeño vídeo que hicimos en su momento, vídeo tutorial explicando para otro procedimiento, que no es este, pero bueno, similar, explicando cómo se hacen los apoderamientos. Bien, una vez dicho esto, entraríamos, digamos, en lo que es la inscripción en el registro. Voy a explicarlo así un poquito más teóricamente y luego lo haré a modo práctico. La inscripción en el registro, uno se tendrá que autenticar con su certificado digital. Esa información del certificado es la que le aparecerá en el campo de productor del producto. Y en esa inscripción tendrá, además, que dar pues, datos de la empresa, datos de contacto de la empresa y datos también del representante que tenga, e informará sobre las categorías de envases que pone en el mercado. Es decir, si yo tengo un canal que es industrial únicamente, pues serán envases de categoría industrial. O tengo un canal que también es doméstico, pues doméstico, ¿no? O, bueno, en su caso, comercial, si fuese el caso. Por cada categoría, se indicará si lo que pongo son envases de un solo uso y o envases reutilizables. Y
también indicaré el sistema o sistemas en los que estoy adherido, ¿vale? Con respecto a los envases. El procedimiento obligará luego además a adjuntar unos documentos que son los documentos justificativos de pertenencia o de participación en un sistema de responsabilidad amplia del productor o en varios sistemas. Puede darse el caso de que un productor de producto participe en varios sistemas. Y, evidentemente, con cualquier procedimiento administrativo, se hará una declaración de veracidad y se firmará para presentarlo en el registro. El procedimiento permitirá también posibles cambios del perfil. Es decir, de repente, oye, resulta que mi representante ha cambiado, o he cambiado datos de contacto, o he cambiado de sistema de responsabilidad ampliada. Ahora ya no estoy en esta, sino que estoy en esta otra. Bueno, el sistema va a permitir hacer esos cambios. Bien, y esquemáticamente este sería un poquito el procedimiento. Es decir, yo informaría de mis datos de productor, yo informaría de mis datos de representante, indicaría, bueno, evidentemente el CIF, el código CENAE que tengo de actividad y luego la categoría o categorías de envases que pongo en el mercado. Domésticos, bueno, aquí hay bebidas soletas, evidentemente a ustedes no les afecta, industriales y comerciales. Por cada uno de ellos indicaría si es de un solo uso o reutilizable y el sistema o sistemas en los que participo para esa. Por ejemplo, imaginemos domésticos de un solo uso, pues el sistema en el que participo, ¿vale? El ejemplo que vamos a mostrar ahora es el siguiente, es un ejemplo sencillo, pero para que entiendan ustedes cómo funciona. Yo tengo una empresa que se llama Fufasa, con este CIF, y que, bueno, en este caso tengo un certificado de representación que en este caso me representa Manuela Blancor Vidal. Bien, pues vamos a inscribirnos, vamos a proceder a la inscripción. Entonces, nos inscribimos en el procedimiento y vamos a indicar que en nuestro caso nosotros ponemos en el mercado nacional envases domésticos de un solo uso y para ello, para cumplir con nuestras obligaciones de responsabilidad amplia del productor, estamos adheridos al SCRAP AEBAE. Por otro lado, también tenemos un canal industrial donde ponemos envases industriales, en este caso también de un solo uso, y también utilizamos AEBAE como sistema de responsabilidad amplia. Pero, además, mi empresa, que está muy concienciada ya con toda la economía circular, ha decidido implantar un modelo de envases reutilizables. En este caso son envases que yo suministro al cliente y que una vez se agota el producto por logística inversa me lo devuelve y, bueno, yo en mis instalaciones los limpio y los relleno del producto y, por tanto, la responsabilidad sobre estos envases la asumo yo como productor, con lo cual me considero como un sistema individual. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a probar y vamos a hacer en el procedimiento. Esperemos que vaya. Esta es la sede electrónica del Ministerio. Bueno, esta aquí es en preproducción, pero la interfaz es similar en producción. Y entonces hay un apartado que es el de procedimientos, ¿vale? Como cualquier otra sede electrónica de cualquier otra administración. Bueno, pinchamos en procedimientos y vamos a buscar el procedimiento que es inscripción en el registro de productores de producto. Hay varias maneras de hacerlo. Puede hacerse buscando aquí por el título. Yo normalmente lo que hago es ir por la temática. La temática es calidad y evaluación ambiental. Pinchamos y buscamos el procedimiento, que en este caso lo tenemos aquí. Inscripción en el registro de productores de producto. Al pinchar nos aparece la carátula del procedimiento. Aquí viene una información. Este procedimiento no es solo para productores de envases, también es, como digo, pues, por ejemplo, para los que se tienen que inscribir en la sección de bolsas, de neumáticos, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso hay un manual en donde se va a ver paso a paso cómo hacer el procedimiento también, cómo hacer la inscripción y bueno, nos da una serie de información al respecto. Bien, iniciaríamos dándole a esta pestañita, inicio del procedimiento de forma electrónica. Entonces, nosotros le damos y nos pide autenticarnos mediante nuestro certificado digital. Al darle nos lleva a la pasarela clave, accederemos con el certificado y tenemos que seleccionar qué certificado es el nuestro. Bueno, yo tengo aquí muchos de prueba, llevo muchas pruebas, pero vamos a darle en este caso al de Manuela Blancor. Manuela Blancor, como ya hemos dicho, es la representante, en este caso, de Fufasa, la empresa imaginaria que estamos utilizando como ejemplo. Como veis aquí, ya nos ha identificado a Manuela y ya ha identificado el certificado. Dice que es un certificado de representante, en representación, ¿vale? Y en este caso, claramente indica que el representado es Fufasa, que es una persona jurídica con su NIF, persona jurídica, y que actúa como representante de Fufasa Manuela Blancor Vidal.
¿vale? Con su DNI. Bien, para proseguir, indicaríamos aquí una dirección, esto es obligatorio a efectos de notificación. Yo voy a poner, en este caso, la dirección del ministerio, el propio ministerio. Pero hay que indicar una cosa, aunque esto pone así. Por cierto, hay un micrófono abierto, me parece. Las notificaciones a las personas jurídicas, como ustedes bien saben, y conforme a la normativa, se hacen por medios electrónicos, es decir, ya no hay oficios. De tal manera que las notificaciones que nosotros hagamos desde el Ministerio a ustedes respecto de este registro se hagan por medios electrónicos y esa notificación quedará albergada bien en la sede electrónica, y la podrán ver en la zona personal, pero también quedará albergada en la dirección electrónica habilitada única. Ya saben que toda persona jurídica tiene que disponer de una dirección electrónica habilitada única en donde se llegan todas las notificaciones de todas las administraciones públicas en el territorio español. Bien, ponemos la dirección, ponemos en este caso el código postal, según este que nos obliga, y esto es muy importante, el correo electrónico. Este correo electrónico sí que se tiene que poner un correo electrónico pues que se usa habitualmente, o la del responsable, yo que sé, de calidad y medio ambiente de la empresa, es decir, la persona responsable de este aspecto. No pongan en ningún caso, que nos ha ocurrido alguna vez, buzones genéricos que tiene la empresa de atención al cliente, etcétera, porque aquí es donde llegarán los avisos de las notificaciones que nosotros le hagamos. Es decir, le llegará un aviso diciendo, tiene usted una notificación en su dirección electrónica habilitada única, por favor acceda a ella para poder verla, ¿no? Entonces, es importante que siempre sea una dirección de correo que se utilice y que se revise periódicamente. Yo en este caso voy a poner una dirección de correo que tenemos aquí del ministerio, por ejemplo, ¿vale? Y una vez hecho esto, podemos continuar. Le damos a siguiente. Y como veis, en datos del productor ya me carga los datos de la empresa, ¿vale? En este caso de Fufasa Rep con su CIF y que es una entidad jurídica. Y como veis, está en gris porque no se puede cambiar. Estos son datos que directamente coge del certificado digital. Bien, yo tengo que indicar, en primer lugar, para qué sección del registro me voy a inscribir. Como hemos comentado antes, hay varias secciones. Hay bolsas, hay neumáticos y en este caso hay envases. Bueno, yo seleccionaré la sección que corresponde. En este caso es la de envases. Como podéis ver aquí pone Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. La selecciono y le doy a añadir Real Decreto. Una vez hecho esto, vamos a continuar. Tenemos que poner los datos de contacto del productor, ¿vale? En este caso, como yo además no he dicho que sea extranjero, ya me aparece por defecto España, indicaré pues, los datos de la sede social, lógicamente, del productor. Yo, para este ejemplo, voy de nuevo a poner los datos de la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aquí en Madrid. Pues indica la dirección. ¿Vale? Se indicaría el código postal. Un teléfono de contacto, importante. Y el mail, como veis, el fax, no es obligatorio, pero se podría indicar también fax. Y el mail, como veis, ya lo coge de la página anterior, ¿vale? De hecho, lo indica aquí. Es decir, se trae la página anterior. Si usted quiere modificar el mail a efectos de contacto, vuelve a la página anterior y modifíquelo ahí. Muy importante este mail. Este mail es el que nos pondremos en contacto con ustedes y les llegarán los avisos de las notificaciones que la administración puede hacerles, en este caso para el registro de productores de producto, ¿vale? Bien, una vez hecho eso, habría que incluir unos datos del representante. Como vemos aquí, al utilizar ya datos de un certificado de representación, ya se me incluye nombre y apellidos de esa representante con su DNI. Lo único aquí hay que volver a escribirlos. En este caso, pues, es, como hemos dicho ya, Manuela Blancor Vidal. Y tendríamos que indicar el CENAE de la actividad de la empresa. En este caso, para el ejemplo, es una empresa que se dedica a la producción de fertilizantes. Entonces, es el 2015, fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados. El sistema permite incluir hasta 2 CENAEs en su caso. Y ya aquí indicaríamos, como decíamos antes, los envases que nuestra empresa pone en el mercado nacional. La categoría de envases y por cada categoría el sistema al que está adherido. En el ejemplo que hemos indicado, Fufasa lo que hace es poner en el mercado envases domésticos de un solo uso. Bueno, pues en este caso
pincharíamos, seleccionaríamos envases domésticos de un solo uso. Y por otro lado, indicaríamos para qué sistema estamos adheridos para esos domésticos de un solo uso. En este caso, yo como ejemplo voy a poner a eBay. Podríamos incluir otro scrap si fuese necesario. Por otro lado, también hemos comentado en el ejemplo que nuestra empresa pone envases industriales de un solo uso. Bueno, pues en este caso seleccionaríamos aquí en la pestañita industriales de un solo uso. Y en este ejemplo, este supuesto también está adherido a eBay para este tipo de envases. Pues lo seleccionamos. Como se ve aquí, hay un catálogo de los diferentes scrap de envase que a día de hoy existen. Evidentemente, se incorporarán los nuevos sistemas que se autoricen y, importante, y así lo establece la normativa, en los primeros años de reporte puede ocurrir que todavía no haya constituido ese sistema, ¿no? En ese caso, los productores lo que harán es indicar no constituido, ¿vale? Luego, a posteriori, cuando ya se adhieran a uno de los sistemas que se hayan autorizado, bueno, pues lo modificarán en su perfil de usuario de inscripción. Pero en este ejemplo ponemos también a eBay. Bien, y también hemos comentado que hay industriales reutilizables. Nuestra empresa pone industriales reutilizables y en este caso ella asume la responsabilidad sobre esos envases. Entonces, le damos aquí al sistema individual. Y en principio esto sería todo. Eso serían las las categorías de envases que yo pongo en el mercado: domésticos de un solo uso, industriales de un solo uso e industriales reutilizables. Daría, declaro que la información aquí introducida es veraz y podría darle a siguiente. Le damos. Como se ve aquí, nos aparece en la siguiente página un resumen de lo que hemos puesto y, vemos aquí marcadas las categorías de envases que se han indicado y aquí podríamos o bien modificar, volveríamos a la página anterior para modificar algún dato, podríamos guardarlo en modo borrador, se nos quedaría ya guardado nuestra zona personal en borradores, pero aún no se había presentado ni firmado. Estos borradores se guardan durante 15 días en la sede electrónica o podríamos continuar ya para firmar y registrar esta inscripción. En este caso vamos a darle a continuar y como se puede ver aquí, cuando le damos a continuar ya el sistema nos dice lo siguiente en este cuadro. No sé si lo pueden ver, pero dice que su número de registro para el Real Decreto de Envases es ENV/2022/muchos ceros 0000085. ¿Esto qué significa? El Real Decreto establece que una vez inscrito, ese productor de producto recibirá un número de inscripción y ese número de inscripción tendrá que utilizarlo en las facturas y documentos comerciales. Bien, pues ese número de inscripción es el que ha aparecido ahora, ¿vale? No se preocupen porque luego, una vez finalizado el procedimiento, se obtiene un formulario en donde aparece ese número de inscripción. En la siguiente página, una vez dado a continuar, es el apartado de adjuntar documentación. Y aquí esto es importante y es obligatorio y así lo indicaremos además en el texto. Los productores de producto de envases tienen que adjuntar un documentos justificativos de que están adheridos a los sistemas de responsabilidad del productor que han dicho o que han declarado en la parte anterior. ¿Qué documentos? Bueno, es tan sencillo como que el sistema en el que usted esté adherido le haga un documento firmado digitalmente por el sistema en donde se indique su CIF, razón social y para qué categorías de envases está usted adherido. Esos documentos pues, se le da a seleccionar archivo, se le da a adjuntar y se adjuntarán en la solicitud. En este caso, en este ejemplo, pues, bueno, no vamos a adjuntar ahora ninguno. Continuamos. Y ya lo que nos quedaría es la firma y el registro. Vamos a ver. En este caso, daríamos a firmar y registrar. En esta pestañita se abre la autofirma. Importante, tenéis a la autofirma para cualquier procedimiento electrónico, no solo este. Y, seleccionamos el certificado con el que nos hemos identificado inicialmente. Yo lo he seleccionado ya, no aparece aquí porque me está apareciendo en otra pantalla, que no estoy compartiendo, pero está pensando, como pueden ver, y ahora esperemos, enseguida, ya está, dice que la solicitud ha finalizado con éxito. Se ha presentado la solicitud, es decir, ya está registrada, ya se ha inscrito su empresa, ¿vale? Aquí tiene el justificante del registro, en formato PDF, también se lo puede descargar en formato zip, porque incluye el PDF y un XML, y también indica lo siguiente, que puede ver todo el estado de esa solicitud en su zona personal. Bueno, pues nosotros vamos aquí a zona personal o aquí a zona personal, me da igual, tengo mis datos de mi zona personal y en mis solicitudes podré ver el estado de mi solicitud. ¿Lo veis? Lo vemos aquí. En mis solicitudes podemos buscar por tipo de solicitud, por estado, etc. Pero bueno, aquí si no viene el histórico. Esta es la última que yo he hecho, inscripción en el registro de productores de producto. Y como se ve,
pone solicitado. Si pone solicitado, significa que ya se ha presentado y no hay ningún problema. Si por lo que fuese le requerimos información, porque imaginemos, usted no ha aportado los documentos acreditativos de estar en ese sistema, se le mandará un aviso, se le cambiará el estado y además le llegará un aviso a su mail, el mail que usted ha comunicado, para indicarle esa circunstancia y que vuelva a meterse el procedimiento para incorporar ese documento, ¿vale? Si nosotros además pinchamos aquí en la solicitud, no solo vemos el justificante de registro que hemos visto antes, sino los datos del formulario. Es decir, aquí viene, lo voy a descargar, el formulario que hemos rellenado nosotros. A ver si se pone. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor, pero este es el formulario de la inscripción. Es decir, los datos que le hemos dado, datos de nuestro productor de producto, que es una persona jurídica, datos de contacto, datos de la representante, en este caso Manuela Vidal, ya nos indica aquí el número de registro, ¿vale? De registro en el registro de productores de producto, ¿vale? Y aquí nos informa ya de los envases y por su categoría que hemos indicado y el sistema en el que participamos para esa categoría de envase, ¿vale? Muy bien. Visto esto, esta sería, digamos, la parte de la inscripción, que es la primera parte, la primera obligación. Indicar que, voy a poner un momentito ya la presentación de nuevo, indicar que se establece un plazo de 3 meses desde la puesta en vigor del Real Decreto para que las empresas se inscriban, ¿vale? Hay alguna excepción cuando de la inscripción, digamos que no le correspondería al productor del producto, sino al fabricante del envase, si se ponen menos de 50 toneladas de envases comerciales e industriales, pero claro, estas son circunstancias de empresas muy chiquititas que ponen muy poquita cantidad de envases. Indica también que parte de los datos de la inscripción serán públicos, es decir, tendrán carácter público, porque se lo establece el Real Decreto, y como ya ocurre con otras secciones, pues será público el CIF, razón social y datos de la sede social y número de referencia en el registro, para que cualquier consumidor sepa pues, que esa empresa está cumpliendo con la obligación en materia de responsabilidad ampliada del producto, ¿no? Y de residuos en este caso. Y, como decíamos, se asignará ese número de registro. El procedimiento ya lo hemos visto que se tendrá que utilizar en los documentos comerciales y en facturas. En el caso de comerciales, de envases comerciales e industriales, tendrá que incorporarse en las facturas hasta el usuario final. Y también existe la posibilidad de darse de baja del registro. Puede ocurrir que una empresa, pues por determinadas circunstancias, hay un cese definitivo de la actividad. En la sede electrónica también hay un procedimiento que se llama baja del registro de productores de producto. Se metería con su certificado digital y daría la baja, adjuntaría un documento justificativo de esa baja y, por tanto, ya se le daría de baja y, bueno, ya evidentemente no tendría que cumplir con sus obligaciones. Bien, esta, como decía, era la primera parte del procedimiento, el de la inscripción. Luego, el Real Decreto lo que establece es esta segunda parte. Y aquí, digamos que podríamos empezar ese segundo clip, que sería el de reporte anual de envases puestos en el mercado. Todos los productores de producto, una vez inscritos, anualmente, en el periodo del 1 de enero al 1 de marzo de cada año, tendrán que informar, reportar sobre la cantidad de envases que ha puesto en el mercado en el año anterior. Bien. En este caso, ¿esto cómo se hará? Se hará también a través de un procedimiento electrónico, en la sede electrónica. Es un procedimiento distinto al de la inscripción, pero también aquí se tendrá uno que autenticar con su certificado digital, lógicamente. De hecho, el sistema lo que hará es que verá que el que quiera acceder a ese procedimiento de reporte previamente se ha inscrito. Si no está inscrito, no le va a dejar acceder, como es lógico. Y el sistema establecerá ese periodo del 1 de enero al 1 de marzo para reportar los datos. Excepcionalmente, el Ministerio podrá ampliar ese periodo si así lo estima conveniente, pero en principio, tal como establece la normativa, cuando ya se regularice el procedimiento, será del 1 de enero al 1 de marzo. Cuando uno vaya a hacer la declaración, se le precargarán unos datos de la inscripción, es decir, se le precargará la información de categoría de envase y del sistema en el que está adherido y, como cualquier otro procedimiento administrativo, pues finalizará declarando la veracidad de los datos y firmando. Bien, ¿qué información se va a tener que
dar? ¿Qué información va a tener que cumplimentarse en ese procedimiento de reporte de datos, ¿no? Por un lado, informar si el envase es o no de bebida. En el caso de aquí estamos tratando un webinar, evidentemente son todos de no bebida, ¿no? Se indicará la tipología de envase, si es un envase primario, si es secundario o terciario, o hay tipologías específicas más enfocadas no a su ámbito o a su actividad económica, sino a otras. Pero bueno, todo viene en unos catálogos que se van desplegando, se puede seleccionar. Se indicará, en el caso de envases primarios, las unidades puestas, que se han puesto a la venta, se han puesto en el mercado, perdón, en el año de reporte, y en términos agregados de todas esas unidades que se han puesto, cuánto en términos de materiales y en peso, pues ha supuesto eso, ¿no? Cuánto se ha puesto, por ejemplo, de plástico PET en el mercado nacional, cuánto de papel cartón, cuánto de metal, etc. En el caso, además, de que se pongan envases reutilizables, se informará, por primera vez se pongan en circulación envases reutilizables, se informará de la estimación del número de años de vida útil de ese envase reutilizable y del número de ciclos por año. Es decir, pues mi envase yo lo relleno 5 veces al año aproximadamente. Pues se informaría sobre eso. Este sería un poquito el esquema de cómo iría la información. Primero, si es un envase de bebida o no bebida, la tipología del envase, si es envase reutilizable, pues la vida útil y el número de ciclos. Para envases primarios, número de unidades, y luego pues, los materiales de esos envases y los pesos en toneladas de esos envases, de cada uno de esos materiales, perdón, y el porcentaje en material reciclado. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender mucho mejor. Nuestra empresa, Fufasa, como comentábamos, se dedica a la venta, a la fabricación de compuestos NPK líquido, en formato líquido, y pues tiene un canal doméstico y un canal industrial. En el caso del canal doméstico, en este caso lo vende todo en un formato de envase de garrafa de 6 litros, como la que se puede ver aquí. Estas garrafas, pues cada garrafa, individualmente, el envase, sin el producto, evidentemente, pues tiene un peso unitario, tanto el cuerpo como el tapón, de 300 gramos. Hay que recordar que un envase no es solo el cuerpo, es también los elementos que lo conforman, tapones, etiquetas, etc. Bueno, pues la garrafa está toda hecha de polietileno de alta densidad y pesa pues 300 gramos cada envase, incluyendo su tapón. También, evidentemente, la etiqueta es parte del envase, está hecha de papel y, bueno, pues son 4 gramos cada etiqueta, ¿no? Y además se sabe, porque nos lo ha dicho nuestro proveedor de envases, que nos lo ha certificado además, que cada garrafa, el 10% del plástico es plástico reciclado. Y el caso de la etiqueta, pues yo solo estoy muy concienciado y utilizo papel reciclado, con lo cual 100% de las papel de las etiquetas es material reciclado. Bien, yo este año de reporte, yo puse en el mercado nacional 8.500 envases que vendí en este canal doméstico, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce en términos de materiales? Bueno, pues si multiplicásemos 300 gramos de polietileno de alta densidad por 8,5 millones de envases, perdón, que había dicho 8.500 y no son 8,5 millones de envases, lo que significa es que yo he puesto en el mercado 2.550 toneladas de plástico de polietileno de alta densidad. Si yo multiplico 4 gramos de papel por 8,5 millones, pues he puesto 34 toneladas de papel cartón. Evidentemente hay que transformar gramos a toneladas. También tengo un canal industrial. En este caso, el formato que yo utilizo es un formato de 25 litros, con un envase pues que incorpora además un grifo, aparte de tapón, y todo el cuerpo del envase, más el tapón, más el grifo, están hechos en polietileno de alta densidad y tiene un peso unitario de 1.075 gramos, de los cuales el 10% es material reciclado. Por otro lado, también tiene una etiqueta, que aquí no aparece, pero incorpora una etiqueta con toda la información del producto, que son 5 gramos, el peso de la etiqueta como elemento del envase, y pues, es 100% material reciclado. Yo en mi canal industrial, que es el canal más potente que tengo, he vendido el año pasado pues, 20 millones de unidades de esta tipología de envase. ¿Y eso en qué se traduce en términos de materiales? Pues si yo multiplico 1.075 gramos por 20 millones, me sale 21.500 toneladas de polietileno de alta densidad. Y en papel cartón, 100 toneladas de papel cartón procedente de esa etiqueta. Aparte, comentábamos que mi empresa pues, ha puesto un nuevo sistema que es de envases reutilizables. En este caso, utiliza un envase reutilizable, como puede ser este GRG, de un formato de 600 litros, de tal manera que lo suministra el cliente y una vez acabado,
logística inversa se lo lleva, lo repara si es necesario y lo limpia y rellena. Este envase unitariamente pues, consta del cuerpo, que es polietileno de alta densidad, y la base, y que pesa 52 kilos, 52.000 gramos. Tiene un 30% de plástico reciclado, en este caso. Tiene también una armadura de acero para protección que pesa 3 kilos, 3.000 gramos, y que tiene un 50% de material reciclado. Y el papel de la etiqueta, pues bueno, son 10 gramos y en este caso es 100% material reciclado. Yo sé que estos envases pues tienen una vida útil de 5 años. Tengo una estimación de vida útil de 5 años y tengo una estimación de que aproximadamente anualmente yo relleno este envase 4 veces al año, ¿vale? El ciclo anual es de 4. Yo este año de reporte he puesto 60.000 nuevas unidades de este envase reutilizable en circulación. Independientemente de que años anteriores yo tenga en circulación más envases reutilizables, pero yo este año he fabricado o he comprado 60.000 nuevas unidades que voy a poner por primera vez en circulación, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que reportarlas. Y eso, en términos de materiales, ¿cuánto implica? Pues implica que, por ejemplo, en polietileno de alta densidad, pongo en el mercado 21.500 toneladas. 100 toneladas de papel cartón de la etiqueta y 180 toneladas de material ferroso, en este caso acero, procedente de esa armadura de hierro. Por último, y no menos importante, en el canal doméstico yo además pues bueno, los suministro a mis clientes utilizando envases terciarios, envases de transporte. En este caso, ¿cómo? Pues normalmente lo hago un palé, que no solamente paletizo con unas bobinas de plástico, pero también utilizo cajas de cartón para trasladar pues el producto a los puntos de venta, ¿no? A las tiendas que me lo compran. Bueno, en este caso no hay que dar la información de unidades, pero sí que hay que dar las cantidades en toneladas de lo que ha supuesto esos envases terciarios. Mis bobinas de plástico de baja densidad pues, han sido 200 toneladas, en madera, en términos del palé, 35, y de papel cartón, procedente de las cajas, pues 200 toneladas. Por cierto, que aquí además viene el porcentaje, porque yo lo sé y me lo suministra el que me da estos materiales de envases terciarios, el porcentaje en materiales reciclados, ¿no? Bien, toda esta información, digamos que si la estructurásemos en un croquis, saldría esto que vemos aquí, ¿vale? Es decir, mi empresa tiene por un lado industrial y por otro doméstico. En el ámbito industrial tiene un solo uso, adherido a EBAE, no es de bebida y tiene envases primarios, de los cuales he vendido 20 millones de unidades y que en términos de materiales implica que polietileno de alta densidad han sido 20.500 toneladas, de papel cartón 100 toneladas, etcétera, ¿no? Y lo mismo para las otras categorías, ¿no? ¿Cómo se hace esto en el procedimiento? Bueno, vamos a mostrar cómo se haría esto en el procedimiento. En primer lugar, nos vamos de nuevo para atrás, vamos a salir y vamos a volver a entrar en el procedimiento. Volveríamos, en este caso, a procedimientos, buscaríamos por temática en calidad y evaluación ambiental, y aquí el procedimiento no es el de inscripción, es el de información anual sobre envases puestos en el mercado. Aquí lo tenemos, información anual sobre los envases puestos en el mercado nacional. Pincharíamos y, bueno, pues accederíamos a través de, aquí, inicio del procedimiento. De nuevo, tendríamos que identificarnos con el certificado digital. Vamos a dar y el sistema pues, nos va en este caso lo ha reconocido ya directamente el de Manuela Blanco Vidal y ya ha reconocido pues, que es la empresa Fufasa y representada por Manuela Blanco Vidal. Y además dice efectivamente que es un certificado digital de representación. Bien, aquí como en todos los procedimientos, esto es algo común de la sede electrónica, no lo hemos inventado la subdirección, tenemos que volver a poner la información de efectos de notificación, aunque como recuerdo de nuevo, al ser personas jurídicas, las notificaciones serán por medios electrónicos. Con lo cual, más allá de poner estas direcciones, que hay que ponerlo porque es obligatorio, lo que importa sobre todo es poner la dirección de correo electrónico, una que efectivamente revisemos, miremos y que no sepamos que cuando nos llegue un aviso de notificación lo vamos a poder leer, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a poner en este caso la que he puesto antes, que es la de el ministerio que tenemos nosotros para estos temas. Es un ejemplo, evidentemente. Y le daríamos a siguiente. Bien. Ah, perdón, que es que me falta. ¿Qué me ha pasado aquí? No, si es España. Ah, perdón, código postal. Efectivamente, sabía yo qué pasaba. Ya está.
Bien, le damos a la siguiente y ya nos pasa a la siguiente página, que es ya para informar de los envases. Aquí hay una advertencia que se pone y que es importante destacar. A veces va a suponer, es decir, el reportar esta información requiere de un trabajo previo de cada empresa, de cada productor de producto, de ver qué formatos de envases tiene, qué unidades ha vendido, cuánto en cada formato de envase, cuánto representa en peso unitario y el agregado final, cuánto representa en todos los materiales, ¿no? El peso de todos los materiales. Bueno, es un trabajo previo que tiene que hacerse antes, digamos, de meterse aquí. En todo caso, puede ocurrir que a la hora de ir rellenando la información, pues se tarde su tiempo, ¿no? La sede electrónica, como cualquier sede electrónica, tiene un tiempo de sesión. El tiempo de sesión es de 30 minutos. Es decir, pasados 30 minutos, si estamos todavía en esta página, al darle a continuar nos echa del procedimiento. ¿Y cuál es el problema? Que todo lo que habíamos ido metiendo nos lo borra. ¿Qué es lo que indicamos aquí? Que se recomienda que cada cierto tiempo, cada 20 minutos, de estar aquí, si todavía nos quedan cosas por rellenar, lo que hagamos es darle aquí, darle a siguiente, darle a guardar y nos guarda el borrador de lo que hayamos ido introduciendo. De tal manera que yo le doy a recuperar borrador, ¿vale? Me vuelve a la página inicial, pero bueno, le doy a siguiente porque me ha guardado todo y aquí me aparecerá lo que yo ya he ido metiendo y podré seguir cumplimentando, ¿vale? Esto es un consejito para que luego, después de un montón de estar haciendo y metiendo datos, de repente le eche de la sesión y la persona que le tocaba, pues se enfade porque haya perdido un montón de tiempo en rellenarlo, ¿vale? Es un consejo y aquí lo indicamos. Esto, sobre todo, este consejo es para la primera vez que se haga el reporte. Si por lo que sea se hace un reporte, se firma, se registra y posteriormente uno, dentro del plazo establecido administrativamente, se da cuenta de que ha habido un error y tiene que subsanar, volverá a meterse en el procedimiento, le rescatará la información que había registrado y ahí subsanará lo que considere y lo volverá a registrar, ¿vale? Bueno, en este caso, como comentábamos, aquí viene la información de la empresa, de FUFASA, viene su CIF y viene, como veis, el número de registro, ¿vale? Este ENV 2022 acabado en 85. Y vamos a informar, pues, de los envases que en el año de reporte 2021 hemos puesto en el mercado. Ya hemos dicho que, primero, hemos puesto doméstico de un solo uso. Como veis, aquí lo que nos aparece es lo que nosotros ya informamos en la inscripción, en nuestro perfil de inscripción, cuando nos hemos inscrito. Nosotros hemos informado que solamente ponemos domésticos de un solo uso, industriales de un solo uso e industriales reutilizables, nada más. Con lo cual, solo vamos a tener que informar sobre eso. Bien, en doméstico de un solo uso, adherido a EBAE, además, indicaremos pues, que no es de bebida, evidentemente. Indicaremos el tipo de envase. En este caso, al dar de no bebida, nos sale un catálogo. Tenemos que seleccionar el más lógico. Bueno, aquí hay vasos de plástico, recipientes para alimentos, envases de medicamentos, envases de servicios, secundario, terciario o primario. Vamos a darle a otros envases primarios porque vamos a darle información de estas garrafas de formato de 6 litros. Indicaremos las unidades de envases que hemos puesto en el mercado en el año 2021, que han sido 8,5 millones. Aquí, como veis, las unidades se ponen sin ningún punto. No se ponen puntos para separar miles. Esto es muy importante porque si pusiésemos puntos estaremos indicando decimales. Y a lo mejor en vez de decir que he puesto 8,5 millones, he dicho que he puesto 8,5. ¿Vale? Entonces, esto es importante. No se indican puntos para separar decimales. ¿Vale? Y hay un máximo de 25 cifras. Es decir, que sobradamente creo que se pueden indicar grandes cifras de envases puestos en el mercado. Como es de un solo uso, no hay que rellenar ni vida útil ni número de ciclos por año. Y lo único ahora tenemos que indicar esos 8,5 millones de envases de domésticos de un solo uso que en términos de materiales cuánto ha implicado, ¿no? Cuánto se ha puesto en el mercado. Ya hemos comentado antes que el envase era de polietileno de alta densidad y que en términos totales pues, se han puesto 2.500 toneladas de ese material, de los cuales un 10% eran material reciclado. Le doy a añadir material e incorporo el papel cartón de mi etiqueta. En este caso, pues han sido 34 toneladas y bueno, pues de 100% material reciclado porque utilizo papel reciclado total para estas etiquetas. Y en principio ya tendríamos el de base primario de doméstico. Pero hemos comentado antes que en el canal doméstico utilizamos además envases terciarios, envases de transporte. En ese caso, tenemos que darle aquí, añadir tipología de envase. Veis que se me añade una nueva tipología. Y aquí indicaré
pues que voy a hablar de los envases de transporte o envases terciarios. Bueno, aquí evidentemente esto se podría eliminar si es necesario, ¿vale? Y en este caso no hay que dar información sobre las unidades. Aquí en tipos de materiales, pues como hemos comentado, hemos utilizado polietileno de baja densidad para esa paletización de los productos, que han sido 200 toneladas y que un 30% era material reciclado. Hemos utilizado también madera de los palets, que han representado 35 toneladas y que un 20% de esa madera es material reciclado. Y, por último, papel cartón de mis cajas, las que yo hago los traslados. En este caso han supuesto 100 toneladas de papel cartón, de las cuales el 100% es material reciclado. Bien, por otro lado ya hemos informado de todo el canal doméstico de un solo uso. Ahora nos vamos al canal industrial de un solo uso adherido a EBAE. En este caso, de nuevo, es no bebida, de hecho no da otra opción en la categoría de industrial. Es un envase, en este caso, primario. Y hemos puesto en el mercado nacional, en el año de reporte, 20 millones de unidades. Al ser de un solo uso, no nos pide tampoco información ni sobre vida útil ni sobre ciclos. Y esos 20 millones de unidades, ¿qué ha representado en términos de materiales? Pues recordemos que era un envase de polietileno de alta densidad, que en términos agregados ha supuesto 21.500 toneladas de ese material, con un 10% de plástico reciclado. También incorporaba papel cartón de la etiqueta, que en este caso pues, ha supuesto 100 toneladas, 100% de material reciclado, y en principio ya tendríamos esa categoría de industrial de un solo uso adherido a EBAE. Y por último nos quedaría nuestra categoría industrial reutilizable, que en este caso yo asumo como productor de producto la responsabilidad sobre esos envases, ¿no? En este caso, pues indicaríamos de nuevo que no es de bebida, indicaríamos que es un envase primario, indicaríamos la cantidad de envases que yo he puesto por primera vez en circulación en el año de recorte. Puede que haya muchos más envases reutilizables que yo, mi empresa, haya puesto, estén en circulación en 2021, pero los puse por primera vez en circulación años anteriores. No hay que reportar sobre eso, solamente sobre los que en el año de reporte pongo por primera vez en circulación, ¿vale? Aunque aquí hay una salvedad y el primer año que hagamos el reporte sí que habrá que informar sobre todos, se pongan por primera vez en circulación o ya estén en circulación, pero para años posteriores solamente los que se pongan por primera vez en circulación. En este caso, en el ejemplo hemos dicho que son 60.000 envases y aquí sí que tenemos que indicar la vida útil y los ciclos por año al ser un envase reutilizable. Hemos dicho que el envase tiene una vida útil de 5 años y que se rellena o se utiliza 4 veces al año, ¿no? ¿Cuánto ha representado estos 60.000 envases en términos de materiales? Bueno, como sabemos, tenía un cuerpo de polietileno de alta densidad que ha supuesto 3.120 toneladas con un 30% de material reciclado. Ha supuesto también toda esa coraza, armadura de acero que protege estos envases reutilizables, que en este caso han sido 180 toneladas de metal ferroso, que incluye el acero, y que un 50% es material reciclado. Y, bueno, pues por último, el papel cartón de la propia etiqueta, pues que en este caso han sido 0,6 toneladas. Aquí sí que se pueden poner decimales utilizando el punto, ¿vale? Y que el material reciclado ha sido el 100%. En el caso de toneladas, igual, no utilizar puntos para separar miles. El punto solamente es para separar decimales. Bueno, ya tendríamos toda nuestra información. Habría que darle a declarar la veracidad de los datos y daríamos a siguiente. Aquí nos daría un resumen de todo lo que hemos ido viendo, de todo lo que hemos ido, poniendo. Nos pondría los datos del productor, que eso ya venía, los datos de contacto, que eso ya venía de la inscripción, y lo que hemos ido reportando, ¿vale? Tanto para bueno, pues doméstico de un solo uso, comercial, industrial de un solo uso, o industrial reutilizable, ¿no? Etcétera. Podríamos guardarlos, nos quedaría un borrador, no lo habríamos ni firmado ni presentado. Ese borrador se nos queda 15 días guardado en la sede electrónica. Podríamos modificar datos, si vemos que algo está mal, volveríamos a la página anterior para modificar, o podríamos continuar ya para firmar. Nosotros vamos a darle a continuar. Aquí
viene el apartado de adjuntar documentación. Esto es común a todos los procedimientos de la sede electrónica del Ministerio, pero en este caso no hay que adjuntar nada. En el reporte anual de envases no hay que adjuntar nada, no lo establece la normativa. Donde sí que hay que adjuntarlo, recuerdo, es en la inscripción. En el primer paso, en la inscripción, hay que adjuntar los documentos que justifiquen que yo estoy adherido a este determinado sistema de responsabilidad amplia del productor para el cual yo he indicado. Bueno, pues le damos ya siguiente y le damos a firmar y registrar. Se me volverá a abrir automáticamente autofirma. Ya se me ha abierto, lo que pasa es que está en otra pantalla y no lo podéis ver. Selecciono el certificado correspondiente, en este caso de la empresa Fufasa. El sistema está pensando y en un momento esperemos, nos dirá que el registro se ha hecho correctamente. Solicitud finalizada con éxito. Bien. Esta es la solicitud del reporte anual. Podemos de nuevo descargarnos la solicitud, la justificación de presentación al registro aquí, pero además en la zona personal, ya sea aquí o aquí, vamos, y en mis solicitudes vemos que aquí tenemos el último procedimiento que hemos estado haciendo. Viene solicitado y si nosotros accedemos a él, aquí, aparte de nuevo del justificante de registro, podremos descargarnos el formulario que hemos rellenado, para tenerlo también nosotros. Aquí viene toda la información, como podéis ver, y viene los datos que hemos puesto de los diferentes envases, ¿no?, que hemos indicado. ¿Vale? Recordamos otra vez lo de los puntos. No se ponen puntos para separar miles, ¿vale? Solamente es para separar decimales. Esa sería la información a suministrar. Y en principio, hecho esto, cumplida las obligaciones del Real Decreto de envases. Únicamente ya indicar, porque me paso de tiempo, que bueno, como han podido ver, el procedimiento establece catálogos para las diferentes categorías de envases para que sea más fácil seleccionar cuál corresponde. Por ejemplo, en el caso de domésticos no bebidas, como que es el que le afecta a ustedes, pues aparecen estas tipologías de envases, por ejemplo, recipientes de plástico para alimentos, envases de medicamentos, envases colectivos o secundarios, de transporte terciarios, o envases primarios o envase de venta, que es el que habitualmente ustedes entiendo que utilizarán. Envase primario. En el ámbito de comerciales son estas tres tipologías de envases las que se puede seleccionar únicamente, y en el caso industrial son estas 4 tipologías. Aquí se incluyen también los difusores y etapas de captura y monitoreo, conforme a las disposiciones que establece el proyecto de Real Decreto que se va a aprobar ya. Y en materiales, como han podido ver, a lo mejor lo he pasado muy rápido, pero hay un catálogo a la hora de incorporar los materiales de muchos materiales, donde están plásticos, metales, vidrio, papel, cartón y otros. En el caso de plásticos, pues la mayor tipología o casi todos los plásticos que se utilizan a día de hoy para envases. Incluso está el plástico compostable. En el caso de que justamente no estuviese ninguno de los que aparece en el catálogo, bueno, siempre está la opción de otros plásticos. En vidrio igual, en metales igual, y también incluso hay un apartado que es de otros materiales como pueden ser madera, corcho, cerámica, textil, un tipo de envase más, digamos, peculiar. Por mi parte, nada más. Perdonad, que a lo mejor he oído muy rápido o me he extendido mucho, no lo sé, o ambas cosas. Agradeceros el tiempo. Dejaros aquí esta dirección de correo para consultas o dudas. Es el buzón que tenemos del registro de productores de producto. Y bueno, indicar que evidentemente el proyecto de Real Decreto aún no está en vigor, no se ha aprobado, está en Consejo de Ministros. Una vez se apruebe, pues ya se establecerán las obligaciones y ese periodo para estas inscripciones.